Hola a todos. Si bien en el video anterior abordamos el tema de la organización popular y la resiliencia urbana en la situación de coronacrisis actual, en este nuevo video trataremos de analizar prospectivamente las posibles tendencias proyectuales a manifestarse en el territorio, en el hábitat tras la pandemia y el camino o los caminos hacia nuevos paradigmas socioespaciales. Partimos de una inquietud. ¿Crisis del sistema capitalista? ¿Crisis de la ciudad? ¿Crisis de los paradigmas hegemónicos de la ciudad? Se viene repitiendo que la pandemia es universal y nos afecta a todos por igual. Y por eso ha habido tanta atención mediática, lo que no sucede con otras enfermedades prevenibles como que ocasionan millones de muertes como la malaria o la tuberculosis, o simplemente el hambre que mata a muchísima gente. Si bien es cierto que toda la población tiene la posibilidad de infectarse y que en general los primeros casos están vinculados a sectores de población con elevados niveles adquisitivos, entre otras cosas por las posibilidades de viajar en avión, y que ha habido casos y fallecidos en sectores de altos ingresos que pertenecen a la clase que domina la sociedad. No es cierto que toda la población tenga las mismas posibilidades y recursos para contraer y enfrentar la pandemia. Es evidente que las desigualdades sociales y la clase social a la que pertenecen generan diferentes formas de enfrentar y reaccionar ante la pandemia. Uno de los aspectos que se observa a nivel general es la afectación de la pandemia sobre la fuerza de trabajo. Mucha gente ya no puede trabajar como antes, no tiene los mismos ingresos y esta situación se agudiza en las sociedades capitalistas, neoliberales, que han eliminado prácticamente la función del Estado en distintos aspectos de la vida, particularmente el de la ciudad pública. En países como Estados Unidos, Brasil o Colombia, la incidencia de la pandemia en la vida económica y social es terrible. Hay un aumento notable de la pobreza en Estados Unidos a niveles insospechados. En cambio, en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, China y hasta Rusia, donde el Estado ha conservado espacios y una práctica de una política social en materia de salud pública con grandes inversiones en ese campo, ha habido mejores resultados. Son los países que muestran mejor desempeño y tienen menos incidencia de malestar social y económico imputable a la pandemia. El COVID-19 ha sacado de relucir las condiciones de desigualdad social y espacial que asola al mundo global. Ha quedado en evidencia cómo los sistemas de salud, envueltos en sistemas económicos, entienden a la salud como un servicio con diferenciales cualitativos público-privado y por ende un negocio. Esta pandemia es expresión del desequilibrio producido en el metabolismo social y podemos esperar muchas manifestaciones más en el futuro, ya sea bajo la forma de nuevas pandemias o desastres naturales, vinculados al profundo deterioro ambiental producido por un modo de vida, producción y consumo que convierte la naturaleza en mercancía. La crisis del patrón civilizatorio que caracteriza el capitalismo es la génesis principal de los problemas que enfrentamos. La ruptura del metabolismo sociedad-naturaleza generado por el modelo de acumulación capitalista es clave para comprender las consecuencias de la pandemia. Vemos a continuación una serie de imágenes donde empiezan a expresarnos esas contradicciones que nos deja este sistema capitalista, contradicciones donde quedan en evidencia los cambios, las diferencias o más que las diferencias, son contradicciones entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Entre el derecho de acceso y el poder de acceso a los espacios, ¿no? Entonces, esas consideraciones que parten de un sistema capitalista van a tener, por supuesto, su manifestación en el territorio y también en la sociedad. ¿Okay?
Vemos entonces algunas imágenes que hacen referencia a esas contradicciones del sistema. A partir de aquí, la gran pregunta es cuáles son los nuevos paradigmas socioespaciales que se abren a discutir el tema, digamos que empiezan a surgir en relación al tema de la pandemia. Desde mi experiencia personal, a la hora de uno analizar estas contradicciones de luchas sociales, es conveniente el tema, abordarlos desde los temas híbridos para conocer más allá del blanco y el blanco y el negro, digamos, la variedad de grises que se plantean entre ambas propuestas para empezar a generar soluciones. En ese sentido, nos referimos a lo híbrido como esa posibilidades para equilibrar y compensar hechos o situaciones de desigualdad e inestabilidad en un proceso permanente de reconfiguración, y donde vemos que esas fuerzas contrarias, esa lucha de fuerzas contrarias que desempeña el papel decisivo para el progreso en el que todo cambia completamente, la hibridación se plantea como una alternativa para conciliar esas diferencias y contradicciones, sentar las bases de una nueva situación, articular condiciones materiales y sociales desiguales, vincular fortalezas compartidas y debilidades comunes. A través de la hibridación se pueden entonces establecer enlaces de experiencias contradictorias y concebirlas como complementarias, sosteniendo que la unidad en una realidad concreta es un concierto de contrarios. En esta perspectiva, la ambigüedad es una pieza fundamental para la convivencia de las diferencias, resaltando la capacidad de indeterminar las cosas, mezclarlas o confundirlas. Desde el punto de vista, en ese sentido, a raíz del COVID-19 y tomando en cuenta esta estrategia de la hibridación, es posible repensar sobre algunos conceptos que en este momento están siendo cuestionados. Es el momento para que se nos abren nuevas oportunidades para repensar y superar las contradicciones sociales en el territorio desde otras perspectivas. Perspectivas que, alejados del modelo capitalista, apunten a ese reconocimiento de la sociedad en busca de tratar de apuntalar esa justicia social que tantos buscamos. Desde el punto de vista, entre los conceptos que se nos están planteando, entre las contradicciones que estamos viendo, vemos, por ejemplo, situaciones, conceptos o dualidades que tienen que ver, por ejemplo, con lo físico y lo virtual. Entre esas, hay que señalar que en la actualidad hay muchas alertas que señalan la posibilidad de que la pandemia sea utilizada como un gran capital que controla el mundo para generar una situación post-pandemia de mayor control y desmovilización de la población. Es probable que nos quieran vender e imponer un mundo virtualizado donde las relaciones humanas sean definitivamente subordinadas a las relaciones económicas y en la cual las movilizaciones y las protestas sociales tengan severas limitaciones. No cabe duda que las grandes corporaciones van a intentar hacer dinero con cualquier cosa y la pandemia no es la excepción. Pero el cambio que se está dando a nivel de las relaciones sociales es profundo. Tenemos que tener cuidado en esta relación de lo físico y lo virtual, de que se nos generen situaciones de pobreza vinculada, como en otros momentos se generaban cuando en la época neoliberal, en esa versión de ese capitalismo neoliberal, donde se profundizan y se agudizan las diferencias de la sociedad, muchas veces vinculados al tema del uso de las TIC, de las tecnologías,
asociadas o vinculadas a las áreas laborales, a las áreas educativas, excluyendo a buena parte de la población. Desde el punto de vista de esa, digamos, de esa contradicción de lo que es el centro y la periferia, es importante hacer referencia que esta contradicción o esta noción de centro-periferia aborda la división de ciertos sistemas económicos y políticos que identifica a la Escuela Económica Desarrollista. Está directamente relacionada a la dualidad de la industria y la agricultura y su distribución mundial de acuerdo a determinados sistemas de división internacional del trabajo. El término centro-periferia ha sido particularmente utilizado para referirse a las desigualdades sociales y económicas y su desigual distribución espacial, especialmente en el ámbito mundial, hablándose en este sentido de países centrales y países periféricos, o dicho o con otro significado, haciendo un uso habitual de lo que es el norte y el sur, del mundo desarrollado y subdesarrollado, del primer mundo y tercer mundo. En todo caso, describe ese orden económico mundial integrado por un centro industrial y hegemónico que establece transacciones económicas desiguales con una periferia agrícola y subordinada. Esta relación desigual centro-periferia es el obstáculo principal para la prosperidad de la nación. Esta situación se identifica en el ordenamiento territorial heredado a lo interno de Venezuela. Tenemos ciudades centrales, concentradores de actividades del sector terciario, y campos periféricos como graneros de las ciudades principales. Las ciudades centrales terminan beneficiándose del usufructo de los espacios productores periféricos, olvidándose incluso de la gente que habita y produce esos territorios. A través de esta situación de pandemia, pareciera o se pudiera pensar que se deberían apuntalar estrategias que consideren en el ordenamiento territorial, en el caso de Venezuela, en los sistemas de ciudades como hábitats, como un conjunto de ciudades con diferentes posibilidades productivas como sistemas multipolares, policéntricos, para equilibrar la fuerza. Desde el punto de vista de esa contradicción que ya hemos hablado en otras oportunidades sobre lo urbano y lo rural, es probable que en este momento surjan conceptos, reaparezcan nuevos conceptos que den cuenta de la posible contradicción del campo y la ciudad y lo urbano y lo rural. Esto permite visualizar experiencias e integrarlas desde el policentrismo urbano, superando las nociones de centro y periferia que hablábamos anteriormente, y dar quizás algunas rutas o escenarios emergentes en medio de una situación global de la pandemia y visualizarlo como respuestas alternativas a la crisis. De esta manera emergen conceptos como lo urbano, lo periurbano, lo agropolitano, las bioregiones, con las que se intentan impulsar la construcción de híbridos productivos, articulando lo urbano y lo rural, el campo y la ciudad, en unas especies de ecotonos, espacios de transición que buscan de alguna manera que el urbano se una en lo rural, quizás a través de la arquitectura, de la agricultura, perdón. Desde el punto de vista de esa contradicción de lo global y lo local, también empezamos a ver, quizás relacionado con todo lo que hemos visto en las contradicciones anteriores, pensar en lo local para actuar en lo global. En este momento, también vinculado a esa contradicción del centro-periferia, es importante darle importancia a cada una de las instancias individualmente y a partir de allí ir consolidando esa red de redes, esa red de ciudades, esa red de hábitats, que es lo que estamos buscando, consolidar con una visión global.
Otro de los conceptos que entran quizás un poco en cuestionamiento, ¿no? Es esa relación de lo formal y lo informal, haciendo referencia a los sectores populares, a los sectores de barrios y las áreas urbanas eh, formales, que más allá de esto, lo que está detrás es un tema económico. Eh, Hay veces uno escucha algunos planteamientos de la oposición que no les gusta que le digan ciudad formal o ciudad informal, eh, desconociendo un punto crítico en toda esta discusión, que es el tema económico. Y detrás de esta ciudad formal e informal, lo que está es la economía formal y la economía informal, que están detonando, obviamente, diferencias importantes en estos sectores. Eh, La, Justamente con las acciones que está tomando el gobierno de Venezuela, así como ha tomado algunas decisiones en el tema de la salud, hay decisiones que son importantes considerar, que es el tema de la formalización de lo informal a través de los distintos programas sociales que están asumiendo en el territorio, y ver cómo se trata de hacer esa transformación de esos aspectos informales desde la economía, desde la producción, que se están dando, y tornarlos dentro de una economía formal, dentro de un territorio formal, e ir empezando a generar esos cambios y transformaciones de manera estructural, equilibrando los reducidos niveles de sobrevivencia asociados al tema de la informalidad, con unos niveles de formalidad y calidad de vida superiores, que muchas veces están vinculados al tema de la formalidad. Desde el punto de vista, por supuesto, y disculpen, estos valores, estos programas que estamos hablando entre la relación de lo formal y lo informal, por supuesto, el elemento clave aquí es la gente. Es esa, y las posibilidades de beneficiar a un grupo mayoritario de gente para enfrentar esos temas de la formalidad y lo informal desde el punto de vista económico. Otro de los temas o de las contradicciones o digamos de las dicotomías que hoy en día están en disputa o en discusión es el tema de lo compacto y lo difuso. Muchas veces hablamos de que el modelo que estamos buscando dentro del ecosocialismo son esos modelos de ciudad compacta, por un tema de ahorro de recursos, ¿no? Y de la eficiencia de los recursos. Dentro de esta dicotomía, de esta dualidad de lo compacto y lo difuso, realmente lo que está más allá de eso es un tema de densidad. Y aquí lo que se está cuestionando, o lo que está saliendo a relucir, o se está cuestionando con el tema de la pandemia, es el tema de la densidad. Vemos que hoy en día quizás no nos conviene estar tan compactos, quizás tampoco tan difusos, sino buscar términos medios. Hoy en día algunas tendencias están, que se proyectan, es el tema del hábitat de los 15 minutos, ¿no? Que tiene que ver con una revitalización de los servicios a distancias cortas de 15 minutos de movilidad activa, ya sea a pie o en bicicleta, basada en 4 criterios. El redescubrir todos los recursos de proximidad, utilizar los metros cuadrados existentes más y mejor, darle a cada lugar múltiples usos y reapropiarse del espacio público para hacer de él lugares de encuentro de vida. Me pregunto si esos son unas especies de ecopolis que estábamos planteando en el video anterior, donde quizás cada comuna o cada organización política tenga la posibilidad de disponer de ciertos recursos para hacer su vida cotidiana lo mejor o lo más placentera posible. En cuanto a al tema de lo público y lo privado, eso es otro de los conceptos que están quizás en este momento siendo, digamos, cuestionados, ¿no? Son conceptos que históricamente han sido manejados desde la contradicción,
pero, pero hay elementos que empiezan a ser como repensados, ¿no? Más que lo público y lo privado, pudiéramos pensar en espacios sociales, ¿no? Acuérdense que esto tiene que ver es un poco con el dominio, ¿no? Con la propiedad. Espacios de dominio público, espacios de dominio privado, quizás la alternativa serían espacios de dominio social. Espacios donde se contemple la transición y la continuidad como parte de las propuestas. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Obviamente, pensamos la vivienda como ese espacio privado y es importante ver que hoy en día, en la situación de pandemia actual, mucha gente ha tratado de traer, digamos, digamos, los recursos de su ciudad al interior de su casa. Entonces uno mueve los muebles, hace algunos reajustes a lo interno de su edificación, de su vivienda, y a partir de allí empiezan a generarse algunas funciones. Se está haciendo el teletrabajo, la educación, tenemos espacios compartidos. Pero ¿será que debemos pensar que el territorio urbano más bien se abra y que más bien esa ciudad sea, hacer de esa ciudad nuestro hábitat, ¿no? Y crear esos espacios de transición, esa continuidad, y no dividirnos entre esos esa dicotomía de lo público y lo privado, sino abrir la discusión entre esos dos espacios con espacios sociales. Fíjense que cuando vemos por aquí, por decirles algo, y quizás estos son quizás experiencias más que tienen que ver con diseño urbano, ¿no? Pero si nosotros colocamos las viviendas de una manera alineada, posiblemente el peatón lo que va a hacer es va a transitar directamente sin ningún espacio de detenimiento. En cambio, si sabes, tomando en cuenta de que esta sea un ejemplo de viviendas, ¿no? Pero si esas viviendas además, digamos, hay ciertas desfases entre las viviendas, se pueden generar algunos espacios de transición entre ellos, con lo cual esta vivienda pueda apropiarse, esa comunidad pueda apropiarse socialmente de ese espacio y generar, digamos, salirse de esa condición de entender la ciudad o la vivienda como su primera casa y entender que la ciudad también es su casa. Otro de los aspectos que hemos ya mencionado en videos anteriores tiene que ver justamente con el sistema de gestión que se puede estar dominando, que puede estar presentándose. Muchas de las tendencias apuntan a un tema de autogestión, ¿no? Nosotros dentro del proceso revolucionario estamos apostando a la consolidación de ese estado comunal y a la consolidación de esos espacios de autogestión, pero el tema, quizás alejados un poco de esa gestión exclusivamente que ejerce el poder público, pero quizás durante un tiempo vamos a tener, es posible que en ese momento de transición estemos abordando un tema de cogestión que actualmente ya se está presentando en Venezuela. De esa misma manera, como una alternativa a un sistema centralizado, o descentralizado, hemos también conversado sobre la posibilidad de consolidar como conceptos alternativos esas redes comunales para consolidar esa solidaridad mecánica que se necesita para, digamos, si se quiere, reorientar o deconstruir esas estructuras que nos plantea el sistema capitalista actual. Para concluir, quería hacer mención, por supuesto, entendiendo de que estamos construyendo conocimiento en medio de una gran incertidumbre, pero creo que es totalmente válido. En todo caso, lo que estamos es tratando de avisorar los posibles caminos que puede tomar la proyección del territorio a futuro, desde los grandes paradigmas o los grandes planteamientos socioespaciales
dominante. En todo caso, pareciera que en este momento la vacuna, si bien somos todos manteniéndonos resguardados en nuestros hogares, podemos ver que quizás en unos meses podemos tener una vacuna contra el coronavirus. Es necesario, pero no es suficiente. En pocos meses podemos tener nuevas epidemias o desastres de diversos tipos. Lo importante es plantear en estas condiciones una salida o salidas radicales a la crisis estructural que genera la pandemia. Lo que debe cambiar, pareciera, que es el sistema. El capitalismo nos conduce al consumo y al individualismo, y es necesaria una sociedad y una economía donde impere la solidaridad y podamos entre todos construir el buen vivir. Quizás en esa vacuna somos todos. Lo que debemos tratar de seguir impulsando es la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Gracias por su atención.